Me llamo María, tengo 23 años y vivo con mi madre en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Fresno, en Extremadura. Mi padre falleció hace más de 5 años, y aunque nos ha dejado un vacío enorme, mi madre y yo siempre hemos llevado una vida bastante tranquila y apacible. Mi madre, Carmen, es una mujer fuerte y luchadora. Siempre ha trabajado duro para sacarnos adelante, y la verdad es que nunca he sentido que me faltara nada. No tengo hermanos, así que ella y yo somos un equipo inseparable. Cerca de nuestra casa vive mi tío Paco, el hermano menor de mi madre, 2 años más joven que ella. Siempre ha sido como un hermano para mí, y aunque vive solo en un apartamento no muy lejos, siempre se preocupa por nosotras y nos visita con frecuencia. Paco es un hombre sencillo, buenazo, con una sonrisa que podría derretir el hielo del invierno más frío. Imagínate, siempre llega con una bolsa llena de chucherías o con alguna tontería que encontró en el mercadillo, como si fuera el duende de la alegría del pueblo. Nuestra relación con la familia de mi tío ha sido complicada. Su esposa, Isabel, aunque amable conmigo y con mi madre, siempre ha tenido problemas con Paco. Se ha hablado mucho en el pueblo de sus discusiones y peleas, que a veces se escuchaban hasta en la Plaza Mayor. Isabel llegó a irse a casa de sus padres en Badajoz, enfadada y cansada, y Paco se quedaba en nuestra casa para calmar los ánimos. Mi madre siempre intentaba mediar entre ellos, pero la verdad es que la situación se fue volviendo insostenible. Lo peor fue cuando Isabel decidió no volver y pidió el divorcio. Paco estaba destrozado, pero nunca perdió la esperanza de arreglar las cosas. Sin embargo, Isabel estaba firme en su decisión, y la separación se hizo oficial. Después de eso, Paco empezó a venir aún más a menudo a nuestra casa. Mi madre se encargaba de todo. Cocinaba para él, le limpiaba el apartamento y hasta le llevaba ropa limpia. Siempre decía que él era como un hermano, un apoyo incondicional para nosotras, y la verdad es que yo también lo sentía así. Paco se convirtió en una especie de sombra en nuestras vidas, pero una sombra agradable y necesaria. Él nos llevaba de paseo, nos invitaba al cine y hasta nos llevaba ropa nueva a mi madre y a mí. Con él, la vida en Villanueva del Fresno parecía más luminosa, más llevadera. Un día, mientras estábamos en la cocina, mi madre y yo discutíamos sobre mi futuro, y Paco apareció con una noticia que me dejó perpleja. Había encontrado un pretendiente para mí. Un hombre joven, ambicioso y con buenos recursos económicos, que vivía en Mérida, la capital de Extremadura. Me sentí emocionada y nerviosa a la vez. Era la primera vez que alguien se interesaba seriamente por mí, y aunque siempre había creído que era una chica atractiva, nunca había tenido una propuesta formal. Paco fue muy claro. María, esto no es una orden, solo te lo propongo. Tómate tu tiempo, sal con él, conócelo bien. Si te sientes cómoda y feliz, seguimos adelante. Si no, lo dejamos. Me gustó su sinceridad y su respeto por mis decisiones. Así que empecé a ver a este chico, que se llamaba Javier. Era de Mérida, pero sus padres eran de un pueblo cercano al nuestro. Tenía una sonrisa encantadora y un aire soñador, como si estuviera siempre pensando en conquistar el mundo. Nos veíamos varias veces, salíamos a pasear por la Plaza de España, íbamos al cine y compartíamos cafés en pequeñas terrazas. Poco a poco, su presencia me hacía sentir segura y feliz. Hicimos un compromiso formal, con una boda prevista para dentro de 1 año o 2. No quería precipitarme.
Quería conocerlo bien y asegurarme de que era la persona adecuada para mí. Paco y mi madre apoyaban mi decisión, y Javier parecía estar encantado con la idea. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando Paco comenzó a quedarse más tiempo en nuestra casa, incluso toda la semana. Al principio me sentía feliz. Era como tener a un hermano mayor cerca. Pero luego empecé a notar que se comportaba de manera extraña. Trabajaba desde la habitación de mi madre, y por las noches dormía en el sofá del salón. Era un hombre reservado, y nunca se quejaba, pero la situación me parecía inquietante. Una noche, Javier y yo salimos como de costumbre, y justo cuando habíamos salido, recibí una llamada urgente de su trabajo en Mérida, así que tuvo que marcharse sin despedirse adecuadamente. Me quedé en casa sola con mi madre y Paco. Al volver, entré al apartamento y me encontré con una escena que me heló la sangre. Mi madre y Paco juntos, en una situación que no podía explicar con palabras. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar. Pero en lugar de sentir rabia o tristeza, sentí algo extraño, una mezcla de confusión y extraña aceptación. No sabía qué hacer, ni qué decir. Me senté en la puerta de la habitación, observando, sintiendo que mi mundo se desmoronaba, y al mismo tiempo se transformaba en algo que jamás habría imaginado. La historia no acaba aquí. Algo oscuro y profundo se ha despertado en nuestra casa, y la verdad es que no sé qué camino tomará nuestra familia a partir de ahora. ¿Será este el fin o el comienzo de algo nuevo y peligroso? Solo el tiempo lo dirá. Aquella noche, después de lo que vi, me costó conciliar el sueño. Me tumbé en mi cama, con la luz tenue de la lámpara, y no podía dejar de pensar en mi madre y en Paco, en lo que había pasado y en lo que podría significar para todos nosotros. Sentí una mezcla de incredulidad y vergüenza, como si de repente mi mundo se hubiera convertido en una novela de esas que venden en los kioscos, con secretos, traiciones y escenas que jamás habría imaginado en mi propia casa. Al día siguiente, me levanté temprano, tratando de aparentar normalidad. Me puse un vestido sencillo, de color azul marino, que me llegaba justo por encima de las rodillas y que, con unas sandalias de tacón medio, me hacía sentir un poco más segura. Decidí que tenía que hablar con mi madre, aunque no sabía por dónde empezar ni qué palabras usar. En el fondo, tenía miedo de que todo se desmoronara definitivamente. La encontré en la cocina, preparando el desayuno, con su delantal floreado y un collar de perlas que siempre llevaba en ocasiones especiales. Su rostro mostraba una expresión cansada, pero serena. Me senté a la mesa, y después de varios silencios incómodos, le pregunté con voz temblorosa: «Mamá, ¿qué ha pasado anoche? ¿Por qué?» Ella me miró fijamente, y con un suspiro profundo comenzó a contarme su versión. Resultó que desde que Paco y su esposa se separaron, la soledad había hecho mella en ambos. Paco, con su carácter reservado, había encontrado en mi madre un refugio, un apoyo mutuo para sobrellevar la tristeza. Lo que yo había visto no era solo un desliz, sino el inicio de una relación secreta que ninguno de los dos había sabido cómo manejar. Mientras escuchaba, sentí que algo dentro de mí se agitaba. No podía negar que me sentía traicionada, pero también comprendía la fragilidad de esos dos adultos que, a pesar de todo, intentaban encontrar un poco de calor humano en medio del frío que les había dejado la vida. En ese momento, mi móvil vibró con un mensaje de Javier, mi prometido. Su tono habitual, lleno de cariño,
me hizo recordar que todavía había alguien fuera de esta tormenta que me esperaba. Le respondí con un simple «te quiero», y me di cuenta de que, a pesar de todo, necesitaba aferrarme a esa esperanza. Decidí salir a dar un paseo por la plaza del pueblo para despejarme. El sol de la mañana iluminaba las calles empedradas, y las flores de las macetas colgantes parecían sonreír al viento. Me crucé con don Manuel, el viejo cartero, que siempre tenía un chiste a mano. «María, hija, ¿qué tal la vida de novela? Que por aquí se oyen más rumores que en el bar de la esquina». No pude evitar sonreír, aunque con un dejo de tristeza. Mientras caminaba, pensaba en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. La casa, que siempre había sido un refugio seguro, ahora parecía una trampa de secretos y dudas. ¿Y yo? ¿Qué papel iba a jugar en esta historia? ¿Podría perdonar? ¿Podría olvidar? Las preguntas me perseguían, y la respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaba, escondida en un rincón oscuro de nuestro pequeño mundo en Villanueva del Fresno, esperando a salir a la luz. Al día siguiente, el ambiente en casa estaba cargado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Entré al salón con un vestido rojo sencillo que abrazaba mis curvas sin ser demasiado llamativo, acompañado por unos zapatos de tacón bajo que me daban confianza sin hacerme sentir incómoda. Mi collar de plata, con un pequeño colgante en forma de luna, brillaba débilmente bajo la luz de la ventana. Me sentía decidida a enfrentar lo que viniera, aunque por dentro una tormenta me sacudía. Mi madre, Carmen, me esperaba sentada en el sofá, con sus manos entrelazadas sobre el regazo y los ojos un poco enrojecidos. Parecía una versión más frágil de la mujer fuerte que siempre había sido. Paco llegó poco después, con su habitual camisa de cuadros y los pantalones gastados por el tiempo, pero con una expresión seria y tensa, como si llevara sobre sus hombros el peso de 1000 problemas. Decidí que era hora de hablar sin rodeos, sin miedo a lastimar ni a ser lastimada. Con voz firme pero temblorosa dije: «Tenemos que ser honestos. No podemos seguir con secretos ni silencios. Esto nos está destruyendo a todos». Paco asintió lentamente, y mi madre soltó un suspiro profundo, como si liberara un poco de ese peso invisible que llevaba dentro. Entonces sucedió algo inesperado. Paco rompió a reír, una risa nerviosa y un poco amarga. «María, hija, esto parece un culebrón de esos que ponen en la tele a las 6 de la tarde», dijo con una sonrisa torcida. «No sé si llorar o reír. ¿Sabes? A veces pienso que la vida es un chiste malo que nos toca interpretar». Intenté suavizar el ambiente con una broma. «Pues anda que no me ha salido un papel protagonista, y sin casting previo». Los tres reímos, aunque la risa fue un poco forzada, como un intento desesperado de normalidad. Hablaron de sus miedos, de la soledad que cada uno había sentido, y de cómo ese impulso los había llevado a cruzar límites que jamás imaginaron. Carmen confesó que, a veces, la tristeza la abrazaba tanto que apenas podía respirar. Paco admitió que su orgullo le impedía buscar ayuda o hablar claro. Mientras escuchaba, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba un poco. Quizá no todo estaba perdido. Quizá podíamos encontrar una manera de seguir adelante sin destruirnos. Pero justo cuando parecía que la calma volvía, escuchamos un golpe seco en la puerta. Al abrir, apareció Javier, mi prometido, con una expresión preocupada y el abrigo desordenado por el viento. Traía noticias que nadie esperaba. Problemas graves en su trabajo en Mérida que podrían cambiar sus planes de boda. Y, peor aún,
Un mensaje misterioso que había recibido y que mencionaba a Paco de una manera inquietante. El silencio invadió la habitación. Nadie sabía qué decir, pero todos sentíamos que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande y complicado. Mientras Javier contaba lo que sabía, una sombra cruzó por la ventana, como un presagio oscuro que se cernía sobre nosotros. Y yo, con el corazón acelerado, supe que nuestra historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Uno que pondría a prueba no solo nuestras relaciones, sino también nuestra propia identidad. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que venía? ¿O nos perderíamos en la madeja de secretos y mentiras que parecía crecer sin control? Aquella tarde, el sol comenzaba a esconderse tras las colinas de Villanueva del Fresno, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía arder con la misma intensidad que los pensamientos que me atormentaban. Me puse un vestido blanco de lino, ligero y fresco, que dejaba entrever la silueta de mi cuerpo con delicadeza, y unas sandalias marrones de tiras finas que hacían un suave ruido al caminar. Llevaba un par de pendientes pequeños, de plata, que habían sido de mi abuela, y que ahora sentía como un amuleto en medio de la tormenta que se avecinaba. Javier y yo habíamos quedado en la plaza para hablar en privado. Quería entender mejor lo que él sabía, porque sus palabras habían sembrado una inquietud profunda en mí. Nos sentamos en un banco de madera, junto a la fuente que siempre estaba rodeada de niños jugando y parejas paseando de la mano. La brisa fresca me acariciaba el rostro, pero no lograba calmar la ansiedad que sentía. Javier me contó que había recibido un mensaje anónimo en su trabajo, algo que mencionaba a Paco y unas supuestas irregularidades relacionadas con negocios turbios. Él no entendía bien los detalles, pero la preocupación se le notaba en cada palabra, en cada gesto. María, no sé qué está pasando, pero esto no pinta bien. Quizá hay cosas que no sabemos de tu tío, me dijo con voz grave. Intenté contener las lágrimas y bromeé para quitarle hierro al asunto. Pues si mi tío es un agente secreto, al menos que me avise para no quedarme fuera de las misiones. Javier sonrió débilmente, pero la sombra de la preocupación seguía en sus ojos. Volvimos a casa con un silencio pesado entre nosotros. Al llegar, noté que la atmósfera era aún más tensa que antes. Carmen preparaba la cena, con el delantal manchado de tomate, y Paco estaba sentado en la sala, mirando por la ventana con una expresión distante. Decidí que era momento de enfrentar a Paco con lo que Javier había descubierto. Lo hice con cautela, intentando no romper aún más la delicada paz que habíamos encontrado. Tío Paco, Javier recibió un mensaje sobre ti. Algo sobre negocios que no parecen muy claros. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Pregunté, tratando de mantener la calma. Paco me miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se levantó lentamente y me abrazó, con una fuerza que me hizo sentir pequeña y protegida a la vez. María, hay cosas que no entiendes, cosas de las que no puedo hablar contigo ni con nadie, pero te prometo que no eres parte de eso, y haré lo posible para protegerte. La cena esa noche fue silenciosa, cada uno perdido en sus pensamientos, con la incertidumbre acechándonos como un lobo hambriento. Sentí que nuestra familia, ya frágil, estaba al borde de romperse en 1000 pedazos. Sin embargo, justo cuando parecía que la oscuridad nos iba a engullir, recibí una llamada inesperada. Era una voz desconocida,
susurrante y llena de advertencias. María, cuidado con en quién confías. No todo es lo que parece en Villanueva del Fresno. Colgué el teléfono temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién era esa persona? ¿Qué sabía? Y, lo más importante, ¿qué peligro nos esperaba? La noche cayó sobre el pueblo, y con ella, un secreto que podría cambiarlo todo estaba a punto de salir a la luz. Solo quedaba una pregunta. ¿Estábamos preparados para enfrentarlo? Aquella noche me costó conciliar el sueño. Me tumbé en la cama con un camisón de seda color burdeos que solía guardar para ocasiones especiales. Sentía cómo la tela acariciaba mi piel, y aunque la suavidad me calmaba, mi mente no paraba de dar vueltas. Afuera, el silencio de Villanueva del Fresno envolvía la casa, pero dentro de mí, un torbellino de dudas y miedos no me dejaba en paz. Al amanecer, decidí que no podía quedarme parada esperando que los problemas se resolvieran solos. Me vestí con una blusa blanca de encaje que dejaba entrever apenas mis hombros, combinada con una falda vaquera que rozaba mis rodillas, y mis zapatillas blancas favoritas. Me miré al espejo, y aunque me sentía vulnerable, también encontré en esos ojos un destello de determinación. Salí a la calle y caminé hacia el bar de la plaza, donde sabía que encontraría a don Manuel, el cartero, y a algunos vecinos con los que podía hablar sin miedo a que me juzgaran. Al entrar, el aroma a café recién hecho y a tostadas con aceite me recibió como un abrazo cálido. Me senté en la barra y pedí un café con leche, mientras don Manuel se acercaba con su sonrisa pícara. «María, hija, pareces que has visto un fantasma», dijo en voz baja. «¿Qué te trae por aquí tan temprano y con esa cara de novela dramática?» Le conté, sin entrar en demasiados detalles, lo que estaba pasando con mi tío Paco y las sospechas que se cernían sobre él. Don Manuel frunció el ceño y me aconsejó que tuviera cuidado, porque en pueblos pequeños como el nuestro, las habladurías pueden ser tan peligrosas como la verdad. Aquí todos nos conocemos, pero no todos son lo que aparentan. A veces la gente guarda secretos que ni ellos mismos entienden del todo, me advirtió mientras me servía otro café. Después del bar, decidí visitar a Isabel, la exesposa de Paco, para intentar entender si ella sabía algo que pudiera ayudarme a aclarar el panorama. Me puse un vestido verde oliva, con un escote discreto que dejaba ver un collar sencillo de amatista que me regalaron para mi cumpleaños. Quería verme segura, pero sin llamar demasiado la atención. Isabel vivía en una casita modesta al borde del pueblo, con jardineras llenas de flores marchitas y una puerta que chirriaba al abrirse. Me recibió con una sonrisa fría y unos ojos que parecían esconder más de lo que decían. «¿Qué quieres, María?», preguntó con voz cortante. Le expliqué la situación, intentando no mostrar mi nerviosismo. Para mi sorpresa, Isabel suspiró y me confesó que había cosas sobre Paco que nunca me habría imaginado. Negocios oscuros, amigos peligrosos y decisiones que habían puesto en riesgo a toda la familia. «Tú y tu madre están en medio de un huracán, y ni siquiera lo sabéis», dijo con tristeza. «Ten cuidado con a quién confías». Salí de su casa con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de miedo y rabia que me impulsaba a seguir investigando. Sabía que debía proteger a mi familia, pero también que las respuestas podrían destruir todo lo que conocíamos. Mientras caminaba de regreso, vi a lo lejos una figura familiar. Paco, sentado en un banco de la plaza, con la mirada perdida en el horizonte.
Me acerqué y, sin decir palabra, me senté a su lado. Él me miró y, con una voz quebrada, dijo: «María, hay cosas que no puedo contarte, pero te prometo que haré lo que sea para protegeros». En ese momento, comprendí que estábamos todos atrapados en una red mucho más grande de lo que pensábamos, y que, para salir, tendríamos que enfrentarnos a fantasmas del pasado que nadie quería recordar. Y así, entre susurros y miradas cómplices, comenzamos a preparar nuestra defensa contra un enemigo invisible que acechaba desde las sombras de Villanueva del Fresno. Esa misma tarde, el cielo se cubrió de nubes grises y una ligera llovizna comenzó a caer sobre Villanueva del Fresno, como si el tiempo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. Me puse una gabardina beige que me llegaba hasta las rodillas, y bajo ella un vestido negro ajustado que dejaba entrever las curvas de mi cuerpo con discreción. Mis botas de cuero crujían sobre el empedrado mientras caminaba hacia la antigua biblioteca del pueblo, lugar donde solía refugiarme cuando necesitaba respuestas o simplemente escapar. La biblioteca, con sus estanterías de madera desgastada y olor a papel viejo, parecía ajena al caos que invadía mi vida. Allí encontré a don Ernesto, el bibliotecario, un hombre mayor con gafas redondas y sonrisa amable, siempre dispuesto a ayudar. Le expliqué que buscaba información sobre Paco, su pasado, y cualquier dato que pudiera esclarecer lo que nos estaba sucediendo. «María, a veces el pasado es como un libro cerrado con llave», dijo mientras rebuscaba entre archivos polvorientos. «Pero quizá aquí encontremos algo que te ayude a entender». Horas después, entre recortes de periódicos amarillentos y viejas fotografías, descubrimos que Paco había tenido una juventud llena de aventuras, pero también de decisiones cuestionables. Había trabajado en negocios poco claros en Badajoz, y había rumores sobre deudas y amistades peligrosas que nunca se aclararon del todo. Mientras hojeaba uno de esos viejos documentos, sentí una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿Cómo podía ser que el hombre que siempre había sido mi apoyo ocultara tantas sombras? Pero sobre todo, ¿cómo proteger a mi madre y a mí misma de un pasado que regresaba con fuerza? Al salir de la biblioteca la lluvia había cesado, pero el aire estaba cargado de humedad y tensión. Decidí llamar a Javier para contarle lo que había descubierto. Me senté en un banco de la plaza, mojada pero con determinación, y marqué su número. «María, ¿todo bien?». Su voz sonó preocupada al otro lado. Le conté lo que había encontrado y le pedí que tuviera cuidado, que no confiara en nadie que pudiera estar relacionado con ese oscuro entramado. Javier prometió estar alerta y me aseguró que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. De regreso a casa, la noche había caído por completo, y las luces tenues del pueblo creaban sombras alargadas que parecían susurrar secretos. Al entrar, noté que la puerta del apartamento de Paco estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entré con cautela y lo encontré sentado en el suelo, rodeado de papeles y fotografías, con la mirada perdida y el rostro marcado por la preocupación. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. «María, han empezado a llegar amenazas», confesó. «No sé quién está detrás, pero quieren que deje el pueblo y que desaparezca». Sentí que el miedo se apoderaba de mí, pero también una fuerza desconocida que me empujaba a no rendirme. Le tomé la mano y le dije con firmeza: «No estás solo, Paco. Aquí estamos tu familia, y juntos enfrentaremos lo que venga». Aquella noche, mientras la luna se alzaba sobre Villanueva del Fresno, supe que nuestra batalla apenas comenzaba. Pero también comprendí que a veces
la familia no es solo sangre, sino el lazo indestructible que nos une en la oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, una sombra misteriosa se movía entre las calles del pueblo, observándonos, esperando el momento justo para atacar. ¿Quién sería el enemigo oculto? ¿Y qué secretos estaba dispuesto a revelar para destruirnos? Los días siguientes transcurrieron entre susurros y miradas furtivas. El aire en Villanueva del Fresno se sentía pesado, como si un secreto oscuro flotara sobre las calles empedradas y las casas de tejados rojos. Yo, por mi parte, me había aferrado a una rutina que intentaba mantener a raya la ansiedad. Me levantaba temprano, me vestía con cuidado, a menudo con blusas de seda en tonos cálidos que resaltaban mi piel y faldas lápiz que dibujaban mis curvas sin exagerar, y me dedicaba a pequeñas tareas que me mantenían ocupada, y de algún modo en control. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, con ella luciendo un delantal de flores y un pañuelo en la cabeza que le daba un aire de mujer tradicional y fuerte, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con Elena, una amiga de la infancia que regresaba al pueblo después de años en Sevilla. Elena siempre había sido un torbellino de energía, con su melena rizada y sus ojos verdes chispeantes, y llevaba un vestido corto de color mostaza que contrastaba con sus botas negras de tacón alto. «María, hija, tengo que contarte algo», exclamó, entrando sin esperar invitación. «He oído cosas en Sevilla, cosas sobre Paco y unas personas peligrosas que andan detrás de él». Sentí como el corazón se me aceleraba. Elena me contó que había hablado con conocidos que trabajan en temas de seguridad y que la situación de Paco era mucho más grave de lo que imaginábamos. No solo se trataba de deudas o negocios turbios, sino de algo que podía poner en riesgo nuestras vidas. Intenté bromear para aliviar la tensión. «¿Y tú qué? ¿Vienes con capa y espada a salvarnos del villano?» Elena soltó una carcajada, pero su mirada era seria. Esa noche decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Con un vestido negro de encaje que dejaba entrever mi espalda y unos zapatos de tacón que me hacían sentir poderosa, salí a dar una vuelta por la plaza. El aire fresco me despejaba la mente, pero también me hacía sentir vulnerable. Mientras caminaba, noté una figura que me seguía a cierta distancia. Mi corazón dio un vuelco y aceleré el paso. La figura desapareció entre las sombras, pero la sensación de ser observada no me abandonó. Al regresar a casa, encontré a Paco esperándome en la puerta, con su rostro preocupado y sus manos temblorosas. «María, tenemos que hablar», dijo. «Esto es más grande de lo que pensábamos. Alguien está planeando algo contra nosotros, y no podemos esperar más». Nos sentamos en la sala, y entre susurros, Paco me contó que había recibido un mensaje anónimo con una amenaza directa. «Si no te vas, Villanueva del Fresno no será el mismo». Sentí que el miedo y la adrenalina se mezclaban en mi interior, pero también una determinación férrea. «No dejaremos que nos echen de aquí», dije con voz firme. «Somos familia, y aquí estamos para quedarnos». Paco asintió, y en ese momento supe que, pase lo que pase, no estaría sola. Pero también entendí que la oscuridad que nos rodeaba estaba a punto de desatar un torbellino que pondría a prueba todo lo que creíamos conocer. Y mientras las luces del pueblo se apagaban una a una sombra silenciosa se deslizó entre las calles, marcando el inicio de un juego peligroso del que nadie sabía las reglas. ¿Seríamos capaces de ganar?
o acabaríamos consumidos por el misterio que se cernía sobre nosotros. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y secretos. La tensión en Villanueva del Fresno era palpable, como si el mismo pueblo contuviera la respiración, esperando a ver qué ocurriría. Yo intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía que cada día era una batalla. Me vestía con blusas de colores suaves que contrastaban con mis labios pintados de rojo intenso, un pequeño acto de rebeldía y fuerza que me ayudaba a mantener la compostura. Una noche, mientras la luna llena iluminaba las calles empedradas, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era desconocida, susurrante y cargada de amenaza. «María, no sigas buscando. Lo que sabes puede costarte caro. Deja a Paco y a tu madre en paz, o las consecuencias serán irreparables». El frío se apoderó de mí, pero respondí con firmeza. «No voy a dejar que destruyan a mi familia. Si quieren guerra, la tendrán». Colgué y apagué el móvil, sintiendo cómo el pulso me latía en las sienes. Decidí que era hora de actuar, pero no sola. Llamé a Javier y a Elena para reunirnos en casa de mi madre. La luz cálida del salón contrastaba con la oscuridad que nos acechaba afuera. Elena llegó con su energía habitual, vestida con un conjunto elegante que resaltaba sus curvas y una sonrisa que intentaba ocultar la preocupación. Javier, serio y protector, llevaba una chaqueta de cuero y una expresión decidida. Durante la reunión, trazamos un plan para descubrir quién estaba detrás de las amenazas y proteger a nuestra familia. Paco se unió a nosotros, con su rostro marcado por el cansancio pero con la mirada llena de esperanza. Al día siguiente, decidí visitar a la alcaldesa del pueblo, doña Rosario, una mujer de carácter fuerte y con una red de contactos que podía ser útil. La encontré en su despacho, con un vestido de corte clásico y gafas de montura gruesa, revisando documentos. Le expliqué la situación con sinceridad, y aunque al principio se mostró escéptica, no pudo negar la gravedad del asunto. Prometió ayudarnos, pero advirtió que en pueblos pequeños las sombras pueden ser más profundas de lo que aparentan. Esa misma noche, mientras caminaba por la plaza, sentí de nuevo esa sensación inquietante de ser vigilada. Vestía un abrigo largo que dejaba entrever una blusa de encaje y unos pantalones ajustados que dibujaban mis piernas con elegancia. Una figura oscura se deslizó entre las sombras y un escalofrío recorrió mi espalda. Al llegar a casa, encontré una nota deslizada bajo la puerta. En letras mayúsculas, un mensaje claro y aterrador. No te metas donde no te llaman. Mi corazón latía con fuerza, pero mi espíritu estaba decidido. Sabía que había cruzado un umbral del que no podía regresar, y que la verdad, aunque peligrosa, era el único camino para salvar a quienes amaba. Mientras las calles dormían bajo la luna, una amenaza invisible acechaba, y yo estaba lista para enfrentarla, aunque eso significara perderlo todo. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Y qué secretos ocultaba Villanueva del Fresno que nadie se atrevía a revelar? Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso de miradas y susurros. El pueblo, con sus calles estrechas y sus casas encaladas, parecía esconder más de lo que mostraba a simple vista. Yo, envuelta en un vestido de terciopelo granate que rozaba mi piel con sensualidad contenida, me convertí en una sombra más, observando y escuchando, tratando de desentrañar el misterio que nos amenazaba. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, noté cómo alguien me seguía discretamente. Mis tacones resonaban sobre el empedrado, y el aroma a jazmín que llevaba mezclaba con el olor a pan recién horneado y aceitunas.
Giré en una esquina y me encontré cara a cara con un hombre de mirada fría y sonrisa torcida. Su nombre era Raúl, un conocido del pasado de Paco, con fama de tener conexiones oscuras. Con voz firme, le pregunté qué sabía sobre las amenazas y qué buscaba realmente. Raúl se limitó a sonreír y a decir: «En este pueblo, María, no todo es lo que parece. Algunos secretos están enterrados muy profundo, y no todos quieren que salgan a la luz». Aquellas palabras resonaron en mi cabeza mientras regresaba a casa. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también que la verdad necesitaba salir, aunque eso significara quemarme en el intento. Esa noche, en la intimidad de mi habitación, me puse un camisón de seda negra que dejaba entrever la curva de mis hombros y un delicado collar con un pequeño rubí, regalo de mi madre. Mientras miraba por la ventana, las luces del pueblo parecían parpadear como señales ocultas. De repente, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en un puño. «María, esto es solo el comienzo», dijo una voz distorsionada. «Si sigues hurgando, el precio será mucho más alto». Colgué y me quedé temblando, consciente de que había cruzado un límite peligroso. Al día siguiente, decidí enfrentar a Paco. Lo encontré en la cocina, con una camisa arrugada y los ojos cansados, pero con la determinación que siempre lo había caracterizado. Le conté todo lo que había descubierto, y juntos elaboramos un plan para proteger a mi madre y a mí misma. Sabíamos que la batalla era más grande de lo que imaginábamos, pero también que no había marcha atrás. Mientras tanto, Javier y Elena se encargaban de buscar aliados y recursos para enfrentarnos a la sombra que se cernía sobre nosotros. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, supe que estábamos en la antesala de una confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y en algún lugar, entre la lluvia y la oscuridad, alguien observaba, esperando el momento para dar el golpe final. ¿Estaríamos preparados para lo que venía? ¿O el secreto enterrado en Villanueva del Fresno nos consumiría a todos? La tormenta aquella noche fue como un presagio de lo que estaba por venir. Las gotas golpeaban con fuerza los cristales de la ventana de mi habitación, donde me encontraba vestida con un camisón de satén color vino, que se pegaba suavemente a mi piel, mientras mis pensamientos giraban sin descanso. El collar de plata, con un pequeño colgante en forma de estrella, brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara, un símbolo de la esperanza que aún me quedaba. De repente, un ruido seco proveniente del salón me hizo incorporarme de un salto. Con el corazón en la garganta, me puse un albornoz y bajé las escaleras en silencio. La casa estaba oscura, salvo por una luz tenue que provenía del despacho de mi madre. Al acercarme, vi a Paco y a ella discutiendo en voz baja, sus rostros tensos y marcados por el miedo y la incertidumbre. «No podemos seguir así, Paco», decía Carmen. «Si esto sale a la luz, destruiremos todo lo que hemos construido». «Lo sé, Carmen», respondió él, «pero ya es demasiado tarde. Alguien nos está observando y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y apareció Javier, empapado por la lluvia, con una expresión grave y una carpeta en la mano. «He conseguido esto», dijo entregando los documentos a Paco. «Son pruebas suficientes para desenmascarar a Raúl y su red, pero debemos actuar rápido». Mientras leía, sentí que una mezcla de alivio y temor me invadía.
Estábamos cerca de la verdad, pero también al borde del abismo. De repente, las luces se apagaron y la casa quedó sumida en una oscuridad total. Un instante después, un ruido sordo, como un golpe, resonó en la planta baja. «¡Alguien está entrando!», gritó Paco. Nos miramos, sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después. La tensión se cortaba con un cuchillo, y mientras me acercaba a la puerta con la mano temblorosa, una voz fría y desconocida susurró desde las sombras. «No penséis que podréis escapar. Villanueva del Fresno guarda secretos que ni siquiera vosotros estáis preparados para enfrentar». La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una figura envuelta en la oscuridad. Y en ese instante comprendí que nuestra historia apenas comenzaba, y que el misterio que nos había unido también podía ser la fuerza que nos destruyera. ¿Seríamos capaces de luchar juntos contra la tormenta que se avecinaba? ¿O acabaríamos perdidos en las sombras de un pueblo que guardaba más secretos de los que imaginábamos? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual en Villanueva del Fresno.